hoy domingo 26 de abril del 2020. Damos gracias por este momento, damos gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta preciosa mañana. Y vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en el libro Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre poderoso del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Quiero hablar en esta mañana, hermano, y he titulado el tema: las crisis son oportunidades que van a llegar a todos para creer la palabra de Dios. Algunos creen, otros no, y eso va a suceder siempre. Pero las crisis van a llegar en todo tiempo. Ahora quiero resaltar algo que decía Elías. Muy precioso y muy maravilloso decía Elías estas palabras. Primeramente, reconoció que hay un Dios que vive. Dijo: el Dios de Israel vive. Número 2, dijo: estoy en la presencia de Dios. Número 3, dijo que no iba a llover, ni había rocío, dijo, sino en 3 años. Así lo registra la palabra de Dios en Santiago 5:17. Y número 4, este hombre se adueñó de la palabra de Dios. Cuando usted cree, cuando yo creo a la palabra, usted se hace dueño de todo lo que tiene Dios. Dice la palabra de Dios claramente, y lo registra en un pasaje, en una parábola del hijo pródigo, 15:31. Dice la palabra de Dios que este joven se le acercó al padre y le dijo: tanto tiempo no desobedeciéndote en nada, y a mí no me han podido matar ni siquiera un cabrito. ¿Sabe usted lo que le responde el padre? Y le dice: hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Entonces, ¿la palabra de quién es? Es de Dios, pero también es tuya. Así como dijo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 10. ¿Sabe que Jesús hizo una referencia sobre esto? Y dijo: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, papá. Entonces Elías se hizo dueño aquí de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacernos dueños de la palabra de Dios. Que estaba pasando por un momento, ella se ve difícil. Había crisis porque no había agua. Un momento difícil que estaba viviendo la gente en ese tiempo. Pero a pesar del momento difícil que estaba viviendo la gente, había un hombre que le había creído a Dios.
que en este momento de crisis es donde Dios, óigase bien, va a notar, va a ver quiénes son los que creen a su palabra, quiénes son los que se mueven a través de la palabra de Dios, quiénes son los que esperan una palabra de Dios en el tiempo de crisis. Estamos viviendo en un tiempo de crisis. Y aquí ya estaba una escasez. Y dice la palabra de Dios que Elías hizo conforme a lo que dijo Dios, a su palabra. Se fue para el arroyo. Estuvo allí. Y dice la palabra de Dios, no dice que, mire, duró 3 años la sequía. Pero la palabra de Dios registra aquí que pasado algunos días, mire, no duró 3 años el arroyo, no duró 1 año el arroyo. Pasado unos días, dice la palabra de Dios, el arroyo se secó. No pasó mucho tiempo y se secó el arroyo. Y usted se da cuenta que ya aquí había una crisis. ¿Oyó? Tremenda. Pero Elías no se desesperó. Elías se mantuvo allí esperando una palabra de Dios. Y todo aquel que espera en Dios, le va a llegar una palabra de Dios, así como le llegó a Elías. Le llegó una palabra a este hombre, a Elías. Y le dijo: levántese y váyase para Sarepta de Sidón, porque ya di orden a una viuda allí para que lo sustente. Y esto nos enseña que en medio de la crisis es donde se va a demostrar quién le ha creído a Dios y quién no le ha creído a Dios. Él esperó en Dios y Dios le dio una palabra. En medio de la crisis siempre va a haber una palabra de Dios. Recibe la palabra este hombre y en medio de esa crisis Dios le da una orden a este hombre para que se fuera para Sarepta de Sidón. Le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he dado orden a una viuda allí para que te sustente. Es aquí, en medio de esta crisis, cuando no vemos nada, en que obedecemos y creemos a su palabra. Recuerden esto, que en medio de estas crisis que había, Dios lo había mandado para Sarepta de Sidón. El hambre estaba por todas partes, no había agua por ninguna parte, pero la viuda tenía agua. La viuda tenía pan. ¿Oyó? Las crisis son oportunidades que demuestran qué tanto le obedecemos y le creemos a la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Qué tanto le hemos creído a Dios? Elías, en medio de esta crisis, le creyó a Dios. ¿Sabe qué hizo? Se levantó y se fue, obedeciéndole a Dios en medio de una crisis donde no se veía nada. Si usted mira atentamente y observa el pasaje, la palabra de Dios dice que este hombre, en medio de esta crisis, no lo detuvo nada para irse a Sarepta de Sidón. No dijo que el camino era largo.
Y es lo que Dios trata hoy de transmitirnos a través de este pasaje, que nosotros no podemos detenernos, no podemos parar. Tenemos que hacer como hizo Elías. Un ratico, un momento, un espacio tuvo Elías, óigase bien, que caminar de ahí del arroyo de Quirí hasta Sarepta de Sidón, con hambre y con sed, iba Elías. Hermanos, muchas veces nos toca caminar con hambre y con sed, por un momento. Analice que Elías, cuando llega a la casa, fíjese bien, a la ciudad, que llega de la viuda, nótese lo que le pide. ¿Por qué? Porque llevaba hambre. Tenía sed, pidió agua. En medio de esta crisis donde no había agua, la viuda tenía agua. Dios tenía todo preparado para Elías. Dios tiene todo preparado para los que le obedecen y creen a su palabra. Obedecemos en medio de la crisis, hermano. No es fácil, pero tampoco difícil. En medio de esta crisis, Elías llegó donde la viuda, con hambre y sed. Escuche lo que le voy a decir en esta mañana. A la viuda no le faltó ni el aceite, ni el agua, ni el pan, le faltó a la viuda. ¿Sabe por qué? No porque le dio al varón de Dios. Porque hay gente que dan y están en desobediencia con Dios y tienen y viven en escasez. A ella no le faltó ni la harina, ni el pan, no le faltó el aceite, no le faltó el agua. Le voy a decir por qué. Porque ella se sometió a la palabra de Dios. Ella se sometió a la palabra de Dios. Ella obedeció a la palabra de Dios. El obedecer a Dios es lo que determina a que Dios haga muchas cosas en nuestras vidas. El obedecer a Dios determina que Dios haga muchas cosas en nosotros. Es en las crisis, hermano, es donde se demuestra si creemos o no creemos. Estos desafíos que llegan a la vida de cada uno de los cristianos, que vamos a ser sacudidos así como sacudieron a los discípulos cuando estaban en medio del mar. Fueron sacudidos. Estaban en crisis en ese momento. Si había venido una tormenta, si habían venido vientos, si habían venido unas olas. Mire, 3 cosas le nombré ahí. Y la barca estaba siendo sacudida con ellos. A ver, en esta crisis que ellos estaban, ¿a quién? Si habían creído, si tenían fe. ¿O yo? Crisis, desafíos van a venir a nuestras vidas. Así vivieron la vida también aquellos que confiaron en Dios. En medio de la crisis,
es donde se demuestra si verdaderamente nosotros le hemos creído a Dios y caminamos por el orden de su palabra. Si esperamos en Dios en medio de crisis, esperamos en Dios una palabra, una respuesta. ¿O qué es lo que debemos de hacer verdaderamente si nosotros esperamos en Dios? Dios nos indica qué es lo que nosotros tenemos que hacer, así como se lo dijo Elías. Él está dispuesto a hacerlo hoy también. Pero le tengo una noticia en esta mañana, amados hermanos y hermanas. En esta mañana le tengo una noticia a la iglesia. En esta crisis, en estos desafíos, en estas sacudidas, la iglesia Vida Nueva le ha creído a Dios. Y Dios nos ha levantado como bandera y nos ha dado la victoria. La iglesia Vida Nueva no se ha rendido ni se rendirá. Estamos agarrados de las promesas de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que nos enseña la palabra. En los momentos de crisis es donde nosotros debemos demostrar en quién hemos creído. Si verdaderamente hemos creído en Dios en los momentos de crisis, hermano, nosotros seguimos confiando en Dios. En los momentos de crisis, hermano, tenemos que obedecerle a Dios. Te voy a decir algo en esta mañana precioso y maravilloso. La palabra de Dios dice que hubo un hombre, el rey David. Este hombre salió a una batalla y venía en victoria con sus hombres. Usted sabe que cuando tenemos victoria, tenemos el gozo, tenemos el estado de ánimo levantado, tenemos alegría. Y por eso usted mira atentamente que unos decían 1000 hombres han dado la victoria a Saúl, pero 10,000 se la han dado también por medio, se la ha dado Dios a David también. Y cantaban y se gozaban en ese momento. Y cuando llegaron, dice la palabra de Dios que David llega al Negev y llega a Siclag, dice la palabra de Dios que la ciudad estaba sola, desolada, y se habían llevado a las mujeres, a los hijos, y le habían prendido candela a la ciudad. De una victoria venían ellos contentos a darle quizás testimonio de lo que Dios había hecho, y encuentran esta crisis. El pueblo se perturbó tanto. Dice la palabra de Dios que esta gente lloraron, se angustió mucho el pueblo, dice la palabra de Dios, y lloraron hasta que se cansaron, hasta que ya no hubo más fuerzas, hermano. Por un momento el pueblo reacciona y trata de buscar un culpable, y el culpable según ellos era David. Quisieron apedrearlo, dice la palabra de Dios. Pero David en un momento también, hermano, puede de que llegue el momento en que de pronto nos destabilizan muchas cosas, pero tiene que llegar el momento también de reaccionar y reflexionar, como David. David enseguida reflexionó y buscó dónde fortalecerse. Tú sabes y yo sé que la fortaleza tuya está en Dios y hay que buscarlo. Y él buscó en ese momento de crisis y de dificultad, fue y buscó a Dios. En los momentos de crisis, ¿usted sabe a quién se busca? Así como hizo David. En este momento de crisis, ¿sabe qué hizo David? Buscó a Dios. Y en este momento de crisis la iglesia tiene que buscar a Dios. Y fue fortalecido primeramente
Y después de ser fortalecido, dice la palabra de Dios, en medio de la crisis en que estaba, le consultó a Dios y esperó una respuesta de Dios. ¿Será que yo puedo seguir a esta gente que se llevó cautivo a las mujeres, a todo el pueblo de aquí, y prendió fuego y dejó la ciudad desolada, Señor? Y esperó en Dios la respuesta. Y Dios le dio la respuesta a David. Porque todo el que espera, hermano, en Dios, tendrá una palabra de Dios, tendrá una respuesta de Dios. Y este hombre, cuando esperó en Dios y tuvo la respuesta de Dios, Dios le dijo, síguelo, porque los librarás. Dice la palabra de Dios claramente, óigase bien, que David siguió. Muchos desmayaron, otros siguieron, pero Dios le dio nuevamente la victoria. De poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria nos tendrá el Señor. Van a haber dificultades, pero nos mantendrá en victoria. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 30, le estoy dando ese mensaje allí. Pero le voy a decir en Primera de Samuel capítulo 30 también, versículo 19, usted lee la palabra de Dios y dice la palabra de Dios allí que David todo lo recuperó. El Dios de Israel permitió que siguiera a esta gente. Y liberó a los que estaban cautivos, y dice la palabra de Dios, ganado, ovejas, todo eso, dice la palabra de Dios, todo lo recuperó. Hubo pérdida, de ninguna manera, porque cuando nosotros le creemos a Dios y le obedecemos a su palabra, a lo que Él manda, usted no va a tener pérdida. Usted va a recuperar, aún lo que ha perdido, lo va a recuperar. Pero recuerde esto, para recuperar lo que usted ha perdido, tiene que hacer como hizo David. Buscar a Dios, consultarle a Dios. Y Dios fue el que hizo que David recuperara todo. Hermano, Dios es el que hace y va a hacer siempre de que nosotros recuperemos todo y todas las cosas cuando creemos. Porque cuando tenemos las cosas y las cosas están bien y tenemos la bendición de Dios, bueno, todo el mundo dice que está bien, todo el mundo dice que gloria a Dios, pero en medio de las crisis se hace muchas veces difícil adorar a Dios, se hace muchas veces difícil esperar en Dios, se hace muchas veces difícil esperar una respuesta de Dios, se hace muchas veces difícil obedecer la palabra de Dios y creer a su palabra. Es allí, en las crisis, donde Dios te da una palabra. Es allí, en medio de las crisis, que tú le hablas a Dios y Dios te resuelve en medio de las crisis. Cualquier tipo de situación que estés viviendo, Dios te lo resuelve. Necesitamos fortalecernos cada día más y tener más fundamento del Señor. Mire, la palabra de Dios dice que en los momentos de crisis, que tuvo un hombre, había perdido la esperanza. Dijo, bueno, así como mataron a este, así como Herodes mató a este hombre, me pueden matar a mí también. Hechos capítulo 12. Y él en la cárcel, sin poder hacer nada, custodiado, dice la palabra de Dios, por unos soldados. Pero dice la palabra de Dios claramente
que nosotros, en medio de las crisis, hermano, hay un Dios trabajando. Cuando tú le crees a la palabra de Dios, hay un Dios trabajando a favor de nosotros. Y en cualquier momento llega el Señor. En cualquier momento Dios manda ayuda. En cualquier momento llega una palabra. Pero cuando estamos confiando en Él. Claramente la palabra de Dios dice: confía en el Señor y Él hará. Encomienda todo al Señor y Él hará. Dios siempre quiere hacer en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que confiar. Y aún en medio de las crisis, en estas sacudidas, hermano, es cuando nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Esta sacudida es para eso, para creerle más a Dios, obedecerle más a Dios. Esta preciosa y hermosa palabra en esta mañana, que las crisis serán siempre la oportunidad para que nosotros podamos creer más y obedecer más en medio de esta crisis al Señor. El Dios de Elías es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros. Y en medio de estas crisis, hermanos, usted ni yo estamos solos. En medio de estas crisis hay un Cristo de la gloria. El mundo puede estar en crisis, pero tú tienes la guía poderosa de Dios para saber qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. Y el Dios ha dado orden ya, en medio de esta crisis, que los hijos de Él no pasarán necesidad, no pasarán nada. Eso hizo con Elías y eso hace con la iglesia Vida Nueva en Cristo. Dios la ha sostenido, la sigue sosteniendo, y todo el que confíe en Él será sostenido por la mano poderosa y la palabra de Dios en Cristo Jesús. Dios me los bendiga y Dios me los guarde a todos. Preciosa palabra en esta mañana. Damos la gloria y la honra sea para el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.